A romper todo. A romper todo. Que me cuesta dibujar, la verdad. Es que para poner mis ideas en 2D, que me cuesta. Pero el minuto que tengo pues arcilla en mis manos es súper fácil. Y ya, es una manera de expresarme que es súper fácil para mí. A mí me encanta el street art, el graffiti, siempre. Expresión en sitios públicos. Qué guay, ¿sabes? Gratis. Sin motivos de, pues, egoísmo. ¿Sabes? El mundo de arte tiene, pues, el mundo de arte como blanquitos, tiene un poco de egoísmo, pero es un poco de elitismo también. Esto es lo que no veo en street art, en graffiti. Es para todos, es arte para toda la gente. Algún día estaba en Palma, al lado de Plaza Mayor, y he visto, pues, no sé cuál era, pero de Melata, es que es una pareja, uno es de aquí, otro es de Barcelona, creo, y hacen pues como latas pintadas con mensajes y tal, pero es arte en 3D, y yo pues dije que, ostras, arte en 3D en la pared, es como un bombilla. Me too. Bueno, ¿quién es Mec? ¿Quién es? ¿Quién es John Mec? ¿Qué ¿Quién es John? ¿Quién es Mec? qué profundidad? Who are you? Who am I? Pues hostia, vamos. jodido ahora, te has jodido. Super profundidad, vamos. It's too deep. Who am I? That's a. When I first started, I really just wanted to have an idea of. Ah, really? Viene aquí. Sorry. You mind, gordita? Viene aquí, gorda. When I first started, I really just wanted to give people a break. I like to cross the lines between realities in a way. I'm very inspired by animation and by cartoons, especially in 2D cartoons in the 90s. And I wanted to cross the line between this world and the animated world. So to act as if the lines between realities are coming together, and our world and the animated world are coming together. So you see one little piece, and they were very small at first. They were small pieces, a piece of pizza, a cookie, small little things that look like they popped out of an animation. And I just wanted people to have a little break, a little breath. And they don't always have to have a purpose. Sometimes it's just, a smile, just to see it and okay, why? And then you go about your day. You're doing your thing. Some pieces obviously have more depth, or I would want people to think, but that's a little bit of egoism as well. It's not really my job. I just put the piece out, and then however people think about it is how they think about it. So, ya está. Ahora empiezo con esto. Esto fue el dibujo del Mario, ¿sabes? El cubo de Mario con el flor. Ya está, el dibujo, ¿sabes? Y ayer hice un croquis de esto, en este foam que se llama extruded polystyrene polystyrene extruded. Esto es expandido. Claro, esto es más caro, más calidad, pero yo no pienso en calidad ni caro porque todo es de basura. Todo lo que hago es de, pues, basura. Vale, entonces
sketch. ¿Y ahora qué vas a hacer ahí? ¿Mm? ¿Qué es lo que tienes ahí pintado? Pues eso es la flor de la flor de fuego, no sé cómo decimos en español, pero de Mario, ¿sabes? Cuando lo tocas tienes el poder de fuego y lanzas pues bolitas de fuego. ¿Te gustan los videojuegos? Sí, claro, desde pues pequeño. Con el PlayStation, el Nintendo 64, todo esto. Super Nintendo, ¡wow! Super Mario, Earthworm Jim, yo soy muy de videojuegos. Todo que es, pues, que tiene creatividad, imaginación, de cartoons, de las 90, bueno, yeah, I love all that stuff. Ahí va. No. Ahí. Que tenemos que... Ahí. Vale. La forma super basic. Un poco rough. Y ahora lo que hago es, pues, remember. First I have to remember which is going to be higher. This will probably be the highest, along with this, and then these will be a little bit down. So now I just carve out the form. This. ¿Qué haces aquí? ¿Con la gata? En Mallorca. En Mallorca. Ah, ¿Por qué pues, has venido? pues mi mujer es de Barcelona y vivo ahí pues hace 10 años casi, en Manacor. Por eso vivíamos en Manacor por un rato. La verdad es que I needed a change in my life. My life was in the United States was just coming up to a wall. I was hitting a wall, and I needed something different. And I was having a bit of a breakdown, asking the universe for a sign. And I got a call that we could live here in Mallorca. I said, all right, let's try it out. Y esto, pues, 4 years now we've been here, so I liked it. I fell in love with the island. Lo que más me gusta es que Palma es un ciudad, pero no es un ciudad, es un town. Es un ciudad pequeño, un pueblo gigante. ¿Sabes? That's what I really like about Palma. Y por eso ese sentido que me gusta es que estás conectando con todo. Hay naturaleza, hay de bosque, hay de playa, pero también estás en la ciudad en 15 minutos. Ese sentido a mí me gusta porque, claro, I want everything. I'm not satisfied with one little thing. I want everything. I want the forest. I want the beach. I want the city. Everything at once. Por eso. Pero estamos aquí. ¿Eres feliz? Sí. In the grand sense of the word, am I happy? I don't know if that's the goal, you know. I have my happy moments like everybody, and I think that in that sense I'm always working towards myself. I think that's more important for me to say than if I'm happy. I think happy is a state. It's a fleeting state.
you know, happy, sad. All these are fleeting states. But I'm working towards something that is myself. And I could say that that's both happy and sad and everything. So that's more important to me. But yeah. ¿Dónde está? Dios. Cántate algo, tío. ¿Eh? Cántate algo. ¿De qué? De Star Wars, ¿no? No. ¿Qué es? Indiana Jones, eso. Hostia. Acción. Asking not the use of the sound, but the sound it brings. Like ¿Qué ha pasado, tío? Qué gracioso. O sea, sí, es gracioso. Súper. A ver, eso pasa. Sí. Sí. Vale, déjate ahora, vete para allá caminando. Bueno, me hablas también de cosas naturales, de todo esto. ¿Qué me puedes decir de todo esto? ¿Qué es lo que está también dentro de tu obra? Todo ese... Naturaleza. Sí, o sea, un poco ese espíritu crítico de... Bueno, consumista también, porque todo lo que lo buscas es como reciclado. Sí. See, a little bit of the theme of kind of how I work and what I work is getting a little more natural. I would say it's a little bit... anything I say at this point would sound egotistical. So I would say that it's a little bit a part of mysticism, but in the same part of mysticism as like LSD is. You know, you're not having this true spiritual connection. But yeah, it's a little more in that sense, getting back to a slower, more natural form. A lot of the stuff that I do is recycled, and that's more just because I don't really want to. I told myself when I was working with now polystyrene, obviously I needed to expand to get into bigger forms, but I did not want to contribute more to this sort of waste cycle that we have. And then I started to notice that all this polystyrene is in the trash can, and okay, well that's a great way to get this out of the waste system. So now all the foam that I use
is all salvaged from different pieces. And I try to also do that, to turn something that could have been trash into something beautiful. I'm not saying I have a huge impact, because obviously I don't have that big of an impact. I'm only one person, but I can take a little bit out of the system and turn it into something beautiful, and maybe that inspires somebody else to do the same thing. So yeah, I think that's in a way getting back to sort of a slower and more natural way of living. Okay, I really like the fast and fun ways of living too, don't get me wrong. But yeah, it comes out in the work, I would say, a little bit. If you notice, the themes of the work that I do are, I don't know, to me they seem a little slower. They're imperfect. I like to really show the imperfections of something, or the imperfections of the process, because it's all an imperfect process. Everything I do, like me as a human, is very imperfect, and I really like that stuff. It's like in humans, you know, we have all these little imperfections that we kind of try to cover up, like we were talking about earlier. We kind of try to cover them up on Instagram or in real life in front of people, but it's those little imperfections, those little human things that people actually fall in love with. So if you can find a way to showcase those, yeah, I guess that would be more natural. You never tell a tree that it looks ugly, you know. The tree bends like this, and a wave comes in an imperfect pattern, but you're never like, ah, gross. Why do we do that with people, or with our art, or with our buildings, or whatever? So yeah, I guess in a way that comes out a little more natural. No me he enterado de nada. Y lo que huele es de champú que usa espuma. El hacha me encanta. Sí. A mí también. Ay, ¿dónde estás? Ya lo hemos liado, Veamos los bíceps de Meg. Dale. Mejor. ¿Eres friki? ¿Eh? ¿Eres friki? Que decimos aquí lo de friki cuando vemos a alguien que tiene cosas de Star Wars. No sé por qué tú me dices, ¿tú de Star Wars? Eres un friki. ¿En serio? Pues yo sí soy un fan de, sí, animación, Disney, todo esto. Yo sé que Disney es una corporación super mega evil y tal, pero también tienen mi childhood, mi infancia en sus dedos. Claro, como todos. Pero a mí me gusta más que todos las ideas de imaginación y todo esto. Y por eso Disney, Pixar, ya. Y os tienen. No sé cómo voy a hacer esto porque... Porque si no, esto es un proceso eternal. Ya. Es madera. Sí, madera, tío. con otra capa. Es que mira en el vídeo, se ve madera aquí, se ve casi más. ¡Ostras! Se Es ve más verdad, ¿eh? Sí, con otra capa. ¡Buah! Madera, Sí. Pero luego hay otros trucos para poner más duro o más ligero, yo qué sé. Pues aquí es como hago el de plaster. Normalmente cuando haces pues casting de plaster es solo agua y gypsum, pero yo que pongo un poco de pegamento, y ahora estoy pues en mis pruebas de espuma también, de champú, porque huele súper bien. Solo un poquito. Así. Eso es una mezcla de agua y pegamento.
Es de gypsum, yeso. Gibson es yeso. Gypsum es yeso. Con la guitarra, como Mel Gibson. No, Gibson. Pues así, esto. Ay, Kiki, tus pelos. Bueno, bueno. Gatita, ¿estás bien? Vale. Espera. Everything on the river sky. con tu inglés fake. Me gusta. Espera, what was the other one? Oh, well, reinforced page. Y'all just starting to read while I'm turning the page. Hold on. I'll put it like this. I'm the main role center stage, you adjacent. If my game was a skyscraper, you the basement. Only reason you ever got the hit was I hit send. Get it? But then I get back home, I wonder if any motherfuckers ever felt so alone. I'm still playing like a kid, but people tell me I'm grown, and it's no wonder when I call, they never pick up the phone, man. Got some time to kill. Let me roleplay well and talk to Uncle Phil. I'll probably score a couple honeys in my head, how well, and that's why. Oh, por favor, qué bueno. Me gusta. Bueno, tío, me ha encantado. Y además la base ahí tipo jazzera también, ahí como un jazz funky. Muy... Sí, a mí me gusta.